La gracia de Dios es poderosa porque nos concede, de forma gratuita, lo que no hemos ganado ni merecemos. Dios, en su infinita misericordia, nos bendice constantemente porque le place. Por su gracia poderosa, todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, reciben la salvación y el perdón de sus pecados. Por amor, Dios envió a Jesús al mundo y nos dio la salvación por medio de la fe en Él. Podemos vivir con gozo por la esperanza que tenemos de que Él está a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos en nuestras luchas. Es por su gracia que nos levantamos luego de caer y seguimos adelante, porque sabemos que en su amor, Dios nunca nos soltará. La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y al tratarnos con misericordia en lugar de dejarnos con nuestros pecados, sin perdón ni salida. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos ese gran regalo. Veamos algunos versículos que nos ayudarán a entender un poco mejor este maravilloso concepto de la gracia de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único con poder para perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16. Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza como un niño se acerca a su Padre amoroso. No debemos tener temor porque aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerzas para seguir adelante. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito 2, 11 y 12. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Romanos 5:15. El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión y con este vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de Él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3:23 y 24. Por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios, en su gracia, decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz.
Ahora todos podemos recibir su perdón, no tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos, salvos por gracia. Reflexión sobre Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué quiere decir que somos salvos por gracia? Ser salvos por gracia quiere decir que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte gracias a la provisión de Dios. Fue Dios quien a través de Cristo nos dio acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Dios nos salvó de morir por la eternidad, lo hizo por su propia iniciativa y de forma gratuita. Si somos sinceros, admitiremos que no merecíamos la gracia de Dios. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado una y otra vez de lo que era correcto, de lo que Dios esperaba de nosotros. Pero Dios no lo dejó así. Él proveyó la solución debido a su gran amor por la humanidad. Dios actuó. Él nos dio de forma gratuita aquello que no merecíamos, nuestra salvación y la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9, Nueva Versión Internacional. Una versión más conocida de estos versículos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, versión ¿Cuál era nuestra condición antes de ser salvos? Pablo escribió esta carta para sus hermanos en Cristo que se encontraban en Efeso. En los primeros 10 versículos de este capítulo 12 les habla sobre la vida en Cristo. Pablo enfatiza el cambio que debe haber en la vida de las personas una vez que experimentan el poder de la salvación por gracia. Él comienza recordándoles cuál era la condición de ellos antes de recibir la salvación por medio de Jesús. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Efesios 2, 1 y 3. La condición del ser humano sin Dios es de muerte espiritual. El pasaje habla de transgresiones o delitos, pecados, los poderes de este mundo, las tinieblas. Una vida rodeada de oscuridad espiritual. Y eso es lo que el diablo desea, mantener a las personas atadas, confundidas, inmersas en la oscuridad. Él intenta por todos los medios que no puedan experimentar el poder libertador de Dios. Bajo esa condición, el ser humano está destinado a la ira de Dios. Pablo habla de los efesios, pero se incluye a sí mismo y a los demás cristianos, judíos o gentiles, ya que esa era la condición de todos ellos y la nuestra, antes de experimentar la salvación a través de Jesucristo. La naturaleza del hombre sin Dios es una dominada por el pecado, pero una vez el ser humano abre su corazón a Dios, todo eso queda atrás. En Cristo hay nueva vida, hay victoria sobre el pecado. El hombre no tiene que vivir en la oscuridad por siempre. Dios intervino por amor y nos salvó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios 2 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¡Qué palabras más hermosas y poderosas! El corazón misericordioso de Dios ya tenía el plan para rescatar a la humanidad. En Jesucristo, Dios encarnado, tenemos la verdadera vida, la vida eterna. Y Dios nos la concedió gratuitamente. Dios no esperó hasta que fuéramos dignos. Él dio el primer paso y obró proveyendo la solución a través de Cristo Jesús.
En lugar de dejarnos muertos por la eternidad, Dios nos dio vida. Nos resucitó en unión con Cristo. Es con el que podemos vivir la vida libre del pecado. Cristo nos da las fuerzas para vencer las tentaciones y es por su obra que no vivimos más en nuestros delitos y pecados. De hecho, en Cristo estamos sentados en las regiones celestiales. Ya hemos vencido. Esto es algo difícil de entender, pero la Biblia lo dice. Debemos recordar continuamente la victoria que Cristo consiguió para nosotros. Espiritualmente, estamos con Él a la diestra del Padre. Este conocimiento viene con una gran responsabilidad, la de vivir una vida pura y agradable a Dios. Viviendo llenos del Espíritu Santo, podremos dar la espalda al pecado cada día y vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y ese propósito se cumplirá sin ninguna duda. Salmo 138:8. Es posible que aquí en la tierra no logremos entender completamente la extensión de su propósito. Sin embargo, cuando estemos con Jesús en la eternidad, por fin entenderemos la grandeza del propósito de la gracia de Dios para nosotros y para toda la humanidad. No hay nada que se compare con la riqueza de la gracia que Dios nos concedió por medio de Jesucristo. Vivamos vidas que den testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Hemos sido salvos por gracia, es regalo de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:8 y 10. Pablo enfatiza el hecho de que la salvación es por gracia. Él deja claro el concepto de que es un regalo de Dios. No hay nada que hayamos hecho o que podamos hacer para ganar la salvación. Sin embargo, una vez recibida la salvación por gracia, nuestras obras darán testimonio de que somos hijos de Dios. De hecho, Dios en su infinita sabiduría preparó esas obras de antemano. Según hacemos actos de bondad, misericordia, paz y amor en su nombre, nuestro Dios es exaltado y glorificado. Nuestro testimonio dejará claro que hemos experimentado la salvación por gracia y que pertenecemos a nuestro Señor por la eternidad. La gracia de Dios es poderosa porque nos concede, de forma gratuita, lo que no hemos ganado ni merecemos. Dios, en su infinita misericordia, nos bendice constantemente porque le place. Por su gracia poderosa, todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, reciben la salvación y el perdón de sus pecados. Por amor, Dios envió a Jesús al mundo y nos dio la salvación por medio de la fe en Él. Podemos vivir con gozo por la esperanza que tenemos de que Él está a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos en nuestras luchas. Es por su gracia que nos levantamos luego de caer y seguimos adelante, porque sabemos que en su amor, Dios nunca nos soltará.